ocasiones yo he presentado a los artistas que voy a presentar hoy, pero no he estado lo suficiente documentada. Hoy quiero ir un poquito más profundo, ¿verdad? Son personas que para mí merecen mucho crédito. Están tratando de conservar tradiciones culturales de Cuba y eso en sí es encomiable. Lo más encomiable es que están tratando de preservar el alma de Cuba. Eso es lo bonito. Pero bueno, de Ñapa, una de las personas que voy a presentar es de Baracoa, Baracoa Oriente. Es la primera ciudad fundada por Velázquez. Sin embargo, muy poca gente conoce al lugar más lindo que hay en Cuba, porque es precioso. Pero no solamente de Baracoa, tiene el nombre de Glenda. Perdóname, tengo que decir un cubanismo, le zumba el mango. Vaya, Glenda era el nombre de una goleta que salía de Baracoa, porque Baracoa cuando yo nací, ya de esto hace 80 y pico de años, no había comunicación terrestre. No se podía ir por tierra, nada más que a caballo. No había carretera, no había ferrocarril, y lo único que había eran goletas que iban y venían. Yo me monté en ellas, déjeme decirle que no es la experiencia más agradable del mundo. Cuando tú abres los ojos, tienes los pies allá arriba y después estás encaramado allá arriba y los pies allá abajo. Eso es cruzando el famoso estrecho que hay entre Haití y Baracoa. Amén de eso, hay muchas otras cosas de Baracoa que son loables y de que ella conoce el padre de ella, y ella lo dice y lo afirma. Era un individuo que era un líder espiritista. Eso yo lo conocí muy bien. Baracoa estaba llena de espiritistas. Es más, yo pensaba de joven que si tú le haces así a un cubano y le sacas un poquito de piel, abajo hay un espiritista. Y en parte se lo ha atribuido, pero esto soy yo de fresca metiendo que no me importa. Pero qué bueno es lo que no me importa. Que decir, lo no oficial. En Baracoa había muchas familias francesas y tienen que haber tenido influencia en la historia de Baracoa y en la historia de Cuba. Mi tatarabuela era de Jacmel, oye para allá, que salió huyendo de la revolución haitiana o de los esclavos y se fue a vivir a Baracoa. Hágame usted el favor, tiene que haber sido una mujer excepcionalmente arriesgada. Porque después en Baracoa ella tenía una panadería y tenía un hotel. Yo la comparo con una mujer castellana detrás de una rezando. ¿Qué va? La mía era guerrerita, ¿sabes? Y eso para mí es un gusto presentarle a ustedes a Bobby Ramírez. Primero poniendo a Bobby porque es la costumbre de Cuba, ¿verdad? De que el hombre va primero. Yo no lo creo así. Pero eso me da la oportunidad de decir las barbaridades ahora que voy a decir. Y la otra es esta loca suelta, que de verdad tiene un pozo de sabiduría de la cultura cubana no oficial, no la política, sino la musical. Y ya es hora de que a Cuba le demos los créditos y a los cubanos que se merecen. Cuba es el país de Hispanoamérica que más cultura popular ha creado, en el sentido de música. La música de Cuba es universal. Así es. No, vaya, si yo quisiera poner un ejemplo de cubano, yo pondría Lecuona, por Dios. Sí. No hay ningún, bueno, anyway, no voy a hablar mal de nadie hoy, estoy bromeando. Pero quiero decirle, esta gente estudia los orígenes de la música cubana para tropezarse con la historia de Cuba y prácticamente reactivar la historia de Cuba. Con ellos han descubierto mucho sobre la flauta en Cuba, que es parte de la cultura histórica musical de Cuba. Y se dedican a eso y a buscar los lazos que esa cultura musical de Cuba ha creado, unos lazos entrañables. Y hoy vamos a hablar un poco del danzón, Sí. que ellos le llaman don danzón, ¿cómo es? Su Majestad. Su Majestad. Yo no voy a cogerme más tiempo,
pero déjeme decirle que yo me crié en Santiago de Cuba, en la calle San Basilio, entre Reloj y Clarín. Y uno de los residentes más importantes en San Basilio, entre Reloj y Clarín, era nada más y nada menos que Chepín Chauvin. Un negro muy digno. No era de lo más agradable del mundo, vaya, cuando se incomodaba con nosotros que jugábamos a la pelota y se caía la pelota en el patio de bueno, y las dos hermanas eran fuertes, ¿sabes? Y la otra, es increíble, que vivía en esa misma cuadra, era nada más y nada menos que Celeste Mendoza. Celeste Mendoza tenía más o menos mi edad, y era una fiera, ¿sabes? Cuando se incomodaba me cayó una vez atrás con un ladrillo en la mano, que yo subí la loma de San Basilio, Sí. de Santiago la conoce. ¿Dónde está el seminario San Basilio Magno? Bueno, pues yo con ella atrás, y hay un momento que tengo un dolor en el vaso que me estoy muriendo. Digo, no, pero ella tiene que estar peor. Corre un poquito más y efectivamente corrí, o me arrastré un medio metro y ella cayó un poco cansada. Ella solía ir a casa de mi abuelo Juan, donde yo vivía. Y mi abuelo Juan, que era un hombre bastante poético y amante de la ópera, cuando ella llegaba empezaba a cantar, oh Celeste Aida. Y ella decía, don Juan, ya le he dicho varias veces que yo no soy Celeste Aida, yo soy Celeste Mendoza. Con eso quiero presentarles a estos dos increíbles invitados. Dios me dé suerte de que conozca a más gente interesada como ellos en la identidad nuestra, la verdadera identidad, no quien tenía plata y tenía centrales, no. Y entonces ahora con ellos, a través de ellos voy a introducirme o recabar algún conocimiento de la música guajira de la que no sé nada, pero no importa, pero traérselas a ustedes y quizás, si tengo suerte, de los muchos centros espiritistas que había en Cuba y que yo creo que tenían una gran influencia en toda la clase media cubana. Yo sé que me estoy metiendo con media humanidad sin quererlo, pero bueno, la vida es así. Bueno, pues aquí tenemos a Bobby Ramírez, ¿verdad? Y a Glenda. Gracias, doctora, y gracias a ustedes, los estudiantes, porque el maestro Bobby Ramírez, quien es el fundador y presidente del Instituto Folclórico Cubano-Americano, y esta su servidora, Glenda R. Mujer Esperanza, quien es un poco como la parte de historia, de investigación, la directora del Instituto Folclórico. Es un honor estar aquí en su programa y unirnos a su intención en estos programas, que es llevar la alegría, el gozo de la identidad cubana cultural, de la música y de la historia, porque como bien usted dice, y les recomiendo a todos ustedes que para poder entender un poquito más esta dinámica, que se refieran al capítulo número 2, al programa número 2 suyo de este programa, que se llama La Transculturación Cubana, y también al 48, donde hablamos ya del danzón un poco más profundamente, también al de la flauta cubana, que le va a dar un trasfondo histórico aún mayor y más profundo de lo que vamos a estar hablando hoy. Nos unimos a su intención y a la intención del equipo de producción de ustedes. Le damos las gracias ahí a Tony, a todos los que hacen posible este programa. Y a ustedes que nos ven, les toca ahora una parte fácil. Primero disfrutarnos, después darle likes y compartirlo, o darle me gusta y compartirlo. Porque este esfuerzo no se puede quedar aquí, doctora. El esfuerzo que está haciendo usted, que está haciendo Tony, que está haciendo todo el equipo de producción del Miami-Dade, tiene que llegar a todas partes del mundo donde están los descendientes de cubanos
y donde están también los amantes de la historia, de la música, del danzón. ¿Para qué? Para que siga creciendo. Entonces, le agradecemos muchísimo y, ¿saben? Les recomendamos nuevamente el capítulo número 2, la clase número 2 de aquí de la doctora, la clase de la flauta cubana, del danzón y también de la tumba francesa que la tuvimos hace un poco. Hoy es un programa que sigue la línea del danzón, pero ya salimos del danzón fuera de Cuba. Para hacerle un recuento rapidito del danzón, el danzón es un ritmo que tiene mucha sangre, mucha cultura. Es un ritmo de raíces viejas que se funden en Cuba. Llega la contradanza por varias vías, ya lo hemos hablado anteriormente, llega por varias vías cuando llegaron los europeos, pero una de las vías principales donde se asienta más es cuando la inmigración de Haití en 1791, cuando llega a las costas orientales. Ahí es la mayor influencia. La contradanza se hace parte ahí de Cuba, ya no es country dance, es contradanza, porque los cubanos saben que siempre mejoramos las cosas o le añadimos esa parte. Ahí es en Cuba es que toma el nombre de contradanza y se une con los ritmos africanos y crean entonces lo que es la danza criolla y la habanera. Esas son las dos raíces del danzón que después se unen y surge el danzón. El danzón, como lo dicen muchos libros, nosotros somos de libros, de historia, de investigación, pero también, como decía la doctora, de vivencia. Mi vivencia en el danzón es muy directa en Cuba. Ahí es donde yo aprendo el danzón, en mi casa, con mi papá, como era la tradición, que el papá enseñaba a las hijas a bailar danzón y amar el danzón. Ya después, cuando crezco y estudio en la Universidad de Puerto Rico, investigación musical y hago todas mis trayectorias, llega de nuevo a mi vida el danzón, pero ya no es solamente para el disfrute del baile, sino, como usted dice, para preservarlo y para ayudar a la identidad nacional cubana de los ritmos, porque, como bien usted dice, doctora, sube la autoestima y nos ayuda a lidiar con los problemas de la vida, porque en medio de problemas usted escucha un danzón y como que le vienen... ¿Ve? Cambia, cuando usted escucha un danzón, cambia todo. Pero ¿qué pasó con el danzón? El danzón siempre ha sido viajero. El danzón, con toda su herencia de raíces, de sangre europea, de sangre caliente, de sangre africana, no creo que se iba a quedar solamente en Cuba. El danzón, una vez ya en Cuba, cuando Miguel Faldé lo estrena su danzón, porque podemos decir que estrena así su danzón, las alturas de Cinzón, pero el danzón es una evolución. El danzón no se creó ese día, ni, como decíamos, ni lo creó solamente de él, es una evolución. Pero históricamente en Cuba, pues hay como una fecha de inauguración en los salones, como fue en el Liceo de Matanza, con Miguel Faldé. Una vez que las alturas de Cinzón contagia todo, no se va a quedar ahí en Matanza. Entonces sale aproximadamente 6 años después a Yucatán. Fíjese, 6 años después aproximadamente sale a Yucatán. ¿Por qué? Porque la proximidad entre Cuba y Yucatán es poco, y si lo podemos ver ahí en los mapas, se ve. Pero hay otro factor, es que Yucatán se vuelve importante porque ha habido un asedio en contra de la trata de esclavos. Y los esclavistas en Cuba, que estaban buscando mano de obra barata, se fueron para las Filipinas, fueron a Yucatán y trajeron muchísima gente, no como esclavos, sino como una cosa que yo no sé ni en inglés ni en español, indentured servants. Y vinieron muchos yucatecos.
Eso quiere decir que el contacto ya estaba ahí, un Exacto, comercial. exactamente. Yo recuerdo que mi mamá me contaba que su papá, que había venido de Islas Canarias, eran dos hermanos, apellido Pasos, con Z y S, y uno fue para Cuba y el otro fue para Yucatán. Mi mamá siempre contaba eso. Cuando yo hablo de Yucatán y hablo de México, no solo hablo por los libros, yo amo a México, porque mi papá me enseñó a amar a México. Mi papá nos enseñó, cantábamos el himno nacional mexicano como si fuera una canción, porque mi papá era Pedro Infante, según él, y realmente se parecía mucho a Pedro Infante. Entonces yo nací criada en Cuba, pero con un amor a México. Cuando ya fuera de Cuba, en mi gusto por los libros, por estudiar y por conocer lo que me hablaba mi mamá de familias en Yucatán, Pasos, fui a Yucatán varias veces, estuve en Mérida, estuve en Valladolid, estuve en muchos pueblos y hice un recorrido, más o menos por donde se fue el recorrido del danzón. De ahí seguí, subí hasta el DF, Guadalajara, que eran los lugares de mayor asentamiento. Entonces tengo la bendición de haber estado en estos lugares, también de obtener estos preciosos vestuarios de manos mexicanas, y parte de los libros, de la historia, pero sobre todo también de hablar con las personas, porque el tipo de investigación que siempre me ha gustado hacer es directamente, aparte de los libros, ir directamente con las personas. Pues de Yucatán llega ahí al danzón casi 6 años después. ¿Y por qué sabemos que en Yucatán llega tan recientemente? Porque según en este libro de historia muy súper bueno de Juan Arturo, que se llama Historia, Música Popular Mexicana, de Yolanda Moreno Rivas, ella ahí nos refiere de que en Yucatán ya en 1887 a 1905 había un cancionero que se llamaba el Ruiseñor Yucateco. En ese cancionero, que había más de 437 canciones de Yucatán, típicas de Yucatán, que eran populares, que las personas las cantaban, más de 130 y algo eran cubanas, entre ellas el danzón. Entonces, los vendedores ambulantes en Yucatán, en Mérida, cuando vendían sus productos, lo hacían también con el ritmo del danzón. Y lo interesante de este cancionero, que se llama el Ruiseñor Yucateco, que es un artículo, es pura historia de Yucatán, es que no tenía las partituras. ¿Por qué? Porque ya se daba por sentado que todo el mundo conoce la melodía y solamente necesitaba las letras, como los cancioneros de los pueblos y eso, no tienen partitura, era la letra. Entonces ya ahí hay evidencia de que 6 años después, por lo menos en este cancionero el Ruiseñor Yucateco, evidencia que 6 años después, si partimos de cuando fue el danzón en Yucatán, era parte en poco tiempo de que había salido, que se había aceptado socialmente, ya estaba ya en Yucatán. No son bobos los mexicanos. Claro que no, no. De ahí, de Yucatán, pues sube a Veracruz. En Veracruz, a diferencia de Yucatán, tiene aún un mayor arraigo, porque ya ahí el danzón ya no es tan cubano, es un danzón veracruzano, en muy poco tiempo. Pero antes de seguir de Veracruz, como va subiendo el danzón, que pasa por Puebla, que pasa después por el DF, el maestro que ahí nos diga más o menos qué estaba pasando musicalmente y por qué en Yucatán. Para los que han estado en Yucatán, a mí siempre me dio un poco de, me da todavía, curiosidad científica de que en Yucatán, siendo una península
que hay muchos mayas. Actualmente, cuando yo he estado ahí, yo me he topado muchas personas que no hablan español, hablan maya. Y como el danzón, pese a la población maya fuerte que está ahí, hace un arraigo tan lindo, tan grande, que aún hablando el dialecto de los mayas, ellos conocen el danzón. Entonces, en poco tiempo, ellos no dejan de ser lo que son, pero asimilan el danzón y ya tienen ya su aporte de Yucatán, de Mérida, de Valladolid. Yo he ido religiosamente a Cozumel, que es una isla preciosa, para ver los domingos a los cozumeleanos como bailar danzón en el parque. Me transportaba aquello a Baracoa cuando yo era una niña, la verdad. Hasta pensé en mudarme para allá. Sí. Tienen la forma de moverse, cosa que entre paréntesis exploré cuando me entero de verdad con conocimiento de que los cubanos hablan como los canarios y que los canarios tuvieron impacto en Cuba, pues para Canarias fui yo. Oye, me encuentro que se paran igual que nosotros, gesticulan igual que nosotros y hablan igual que nosotros. Después de eso me tomé un ron ¿cómo es eso que tú me estás diciendo ahora? Estoy bromeando. Señores, la Cuba en que yo nací tenía un orgullo. Era la bebida, era la parte de Cuba, del mundo, que alegraba al mundo entero. Y eso yo nunca lo he olvidado. No ha sido la pedantería lo que nos ha hecho a nosotros. No ha sido el orgullo, ha sido el acceso a darle felicidad al mundo entero. Así que, maestro, siga usted con su labor. Bueno, doctora, muchas gracias por tenernos aquí de nuevo. Ha sido un placer. Como usted sabe, nosotros somos sus eternos estudiantes. Constantemente estamos escuchando sus programas, porque aunque hemos escuchado el programa de transculturación como 10 veces, siempre hay algo, alguna palabra, alguna nota que uno capta, ¿no?, de la cubanía, que es esencial para el alma de un siervo como yo. Tú sabes que se crió en Hialeah, vine de allá de pequeño, de Camajuaní, pero la autoestima está tan ligada a todo lo que estamos haciendo, que de verdad estamos haciendo salud mental. Sí. Así mismo. Voy a interpretar 3 piezas que son emblemáticas de la criollez del siglo XIX, ¿okay? Llegando al danzón. Y estas piezas son importantes porque cuando uno habla de la transculturación del danzón, tiene que examinar qué estaba pasando musicalmente, cuáles eran los instrumentos, etc. Esta primera pieza se llama San Pascual Bailón. Dice que es una de las piezas más antiguas. Es una contradanza criolla. Okay. No se sabe quién es el autor, pero dice así. Esa es la primera y apareció en Cuba como en el 1813. La segunda pieza es de José White, la clásica La Bella Cubana. Y voy a hacer fragmentos de esta pieza. Como usted sabe que esa ya en los años 1850, cuando él compone esa canción, esa pieza, ya la habanera y la contradanza estaban bien establecidas. Y es una de las piezas que es más representativa de esos dos ritmos, porque al principio la melodía es como una habanera. Entonces en el medio el tiempo hace un poquito más rápido y se vuelve en contradanza criolla. Y la tercera pieza es de Miguel Faidel, Las alturas de Simpson, que fue el clásico que él presentó en el Liceo de Matanza en el 1879. Estamos hablando de 3 piezas y
75 años. No son nada. No, Yo nada nada más que tengo 10 más, pero no importa. más, nada más que... Ahora ya vamos a ver. San Pascual Bailón. Ahora va la bella cubana. Viajamos unos Quítate el 50 sombrero. años casi más para adelante. Como la música es capaz de hacer el tiempo. Bueno, yo empecé el programa este siempre con la Bella Cubana. Estamos aquí en el siglo XIX, la bella cubana. La bella cubana. Muy y bien. Finalmente viajamos unos 25 años hasta 1879. Y una pausa pequeña. Esta es mi flauta cubana de la época del siglo XIX. Se llama Sisi la Emperatriz. So, si la ves por ahí, es una negrita, una mulata criolla. ¿Ok? So, claro, las otras flautas que yo tengo, que también una de ellas es del siglo XIX, esa se llama Cachita, entonces está... Catalina. Catalina. No, a ella le gusta que yo le llame por su nombre, así yo toco mejor. Sí. Ok, ahí va. La altura de Simpson, estamos en el 1879 en el Liceo de Matanza, con su pieza icónica, Las alturas de Simpson. Esa es la altura de Cincinnati. Cuando usted escucha estas tres piezas, acuérdese de una cosa clave que tenemos que siempre tener en la mente. En estas tres piezas se establece el cinquillo. ¿Okay? Sin cinquillo no hay danzón. Okay? Escucha cualquier pieza por ahí que te pueden decir, no, esto es un danzón. Si no hay cinquillo, no hay danzón. El cinquillo son 5 golpes. Pa, 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 pa. ¿Sabes? Que es ta, 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 ta. Son parte de la sección rítmica, el efecto, el resultado de la habanera, que es el ritmo puro cubano, y la contradanza. O sea, que trajeron los colonos y los europeos, los colonos franceses a Oriente. Y de ahí para adelante, estamos en el danzón y seguimos. Y seguimos así. Como dice el maestro, el cinquillo es la base de los ritmos de Cuba. Y sin cinquillo no hay danzón. Y ese cinquillo es lo que pone sabroso. Ese es el antidepresivo. Absolutamente. Número 1. Y ese es cuando llegó el cinquillo, cuando llegó el danzón a Yucatán. Después subió de Mérida, pasó también por Veracruz, por Campeche, por Tabasco, por Puebla y siguió subiendo. ¿Qué estaba pasando en México? En México estaba pasando en aquella época
unos cambios grandes sociales, como también estaban pasando en muchos países, en la misma Cuba también. En México estaba siendo la construcción del ferrocarril, lo que se llama la Cuesta de Jalapa. Era el ferrocarril que unía Veracruz con el DF, y según iba pasando la línea del ferrocarril, iba también subiendo el danzón. Como una locomotora del ferrocarril mexicano, así fue el danzón. El danzón cuando llega a Veracruz. En Veracruz coge un ritmo especial. Ya en Veracruz, y los veracruzanos, a quien le agradezco a todo México por amar el danzón y por mantenerlo vivo. Ah, sí. Pero los veracruzanos le pusieron, doctora, su esencia de Veracruz. Por eso también se puede hablar de un danzón veracruzano, que actualmente en Veracruz, uno habla de Veracruz, habla del danzón. Veracruz tiene entre su folclore, su cultura, son unos vestuarios bellísimos, la música propia ahí de Veracruz es bellísima, pero los veracruzanos aman el danzón, y una de las cosas es que ellos jamás niegan, ni en ningún lugar de México, ni en los libros, cuál es el origen del danzón. Y cuando uno, yo que he tenido la oportunidad de estar allá y llego y saben de cuáles mis raíces, me tratan como tratan al danzón, con amor, con respeto. Y aunque el danzón en Veracruz se toca diferente, un poco diferente, se baila un poco diferente, el vestuario es un poco diferente, y el vestuario, podemos hablar un poco, se parece mucho al vestuario cubano del danzón, porque es blanco con detalles rojos. La guayabera, usan la guayabera blanca, el sombrero blanco, zapatos blancos, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, el vestuario es blanco o color pasteles, mayormente blanco, porque el clima de Veracruz se parece mucho al de Cuba, hace calor. ¿Y por qué en Veracruz se asienta un poco más? El puerto de Veracruz es sumamente importante. Llegaban las partituras, llegaban los músicos a Veracruz, llegaba el intercambio comercial con Cuba, era muy común. Ves en el mapa de Veracruz a Cuba, es apenas, en avión es apenas ni 2 horas que se llega. En barco en aquel tiempo, el mercantil era menos, entonces era muy común. Y los estibadores, quienes fueron los embajadores del danzón en aquella época, pues traían también sus partituras. Pero uno de los embajadores mayor del danzón que tenemos en México viene de Cuba, y es nuestro querido Acerina, Consejo Valiente Roberts, más conocido como Acerina, a quien el maestro Bobby y el instituto ha hecho un CD que es un homenaje a Acerina, porque Acerina llega, Acerina de santiaguero. Yo sé. Su papá era un mambí, y su papá fue quien le enseñó la música. Él era percusionista, siempre se dedicó a la percusión. Pero desde muy jovencito también, su padrastro también, quien era músico, le enseñó ya la parte de lo que es la lectura de la música. Ya desde los 14 años él estaba viajando a Veracruz. No llegó como músico, según la historia, no llegó como músico. Acerina era muy reservado para todo lo que es su vida privada, pero según lo que cuentan los libros y sus biografías, él llegó ayudando a las bandas, dice que también llegó como rumbero, hacía parte de baile también, y ya lo conocían como Acerina. ¿Por qué? Porque como era tan negrito, Acerina es el nombre de una piedra que es negra, y le llamaban así Acerina, y fue el nombre con que siempre se conoció. Acerina es un embajador del danzón en México, pero se quedó en México, más nunca regresó a Cuba.
le ofrecieron en muchos lugares, pero él siempre fue fiel a México y fiel al danzón en México. El danzón de Veracruz, como le dije, iba subiendo la misma cuesta de Jalapa del tren, llega al DF, en el Distrito Federal. Este vestuario representa el Distrito Federal, se llama México de Gala. Porque para mí es un honor y es una gala el hablar del danzón en la Ciudad de México, porque ahí actualmente lo siguen tratando como lo que es una majestad. Y en el DF es donde hace una explosión mayor a nivel ya de llevarlo a un plano superior en el cine, en los salones, en lo que es la Ciudad de México se establecieron muchos salones. Uno de ellos que hablamos, como por ejemplo en este disco de Acerina que se llama Salón México, donde Acerina estuvo tocando por casi 50 años ininterrumpidamente en ese salón. Salón México es un salón que se llamaba la Catedral del Danzón. Imagínense, el danzón es una religión. Tiene su catedral, no solo su capilla, su iglesia, tiene una catedral. Y en el Salón México es un ejemplo de lo que se vivía en la cultura, en el cine, cómo iban también, por ejemplo, las orquestas cubanas, estuvieron allá la Aragón, iban y venían, pero siempre las danzoneras, porque las orquestas en México que tocan el danzón se llaman danzoneras. Las danzoneras mexicanas, en mi humilde opinión, van a un nivel de ritmo contagioso como las cubanas. Pero las de México, las danzoneras, llevan el ritmo del danzón a un nivel superior. ¿Por qué lo digo? Hay una diferencia entre instrumentación de una danzonera mexicana y de una orquesta, como por ejemplo mencionamos la Aragón, una muy conocida que toca danzón. Y para eso el maestro nos puede hablar un poquito de la instrumentación y por qué el danzón que se toca en México es danzón, mantiene su estructura, pero su ritmo es lleva a un nivel superior en la melodía y en la destreza para el bailador. Recordemos que el danzón es una música creada para bailar, no es para escuchar. Entonces el danzón mexicano lleva al bailador a un nivel superior donde las parejas de baile pueden aún elaborar más con coreografías y movimientos el baile del danzón. Maestro. Sí, para examinar cómo, se pregunta usted, cómo el danzón llega a México en tan poco tiempo, desde 1879 allá a 1885 ya estaba en México. Hay que examinar la relación de los instrumentos que andaban circulando en el siglo XIX. Casi todo el siglo XIX está marcado por estos instrumentos porque tanto en Cuba como en México, Yucatán, habían lo que se llaman bandas militares o municipales, ¿okay? Que eran bandas que tenían instrumentos de viento, principalmente de metales y algunos instrumentos de madera. Por ejemplo, tenían el cornetín, trombón, fígol, bombardín, clarinete, timpani, güiro, cosas así. Vamos a ver la instrumentación de la orquesta de Miguel Faidel, que es clave, porque ya sabemos que esa es la instrumentación general de esas bandas militares, que también, esa instrumentación estaban en México también. Se sabe que las partituras llegaban a México de Cuba, de los danzones, y eran inmediatamente tocadas por estas mismas instrumentaciones, que eran bandas municipales, militares.
Por ejemplo, la orquesta de Fidel tenía 2 violines, clarinete, ophecleide, timpani, güiros, ¿ok? Eso es lo que se llama una orquesta típica. O sea, y esa misma instrumentación siguió para México y allí lo que hay es ese tipo de instrumentación, pero con inclusive más instrumentos. Actualmente, ellos, disculpe, Actualmente maestro. tienen Sí, saxofones, exacto. tienen más clarinetes, tienen hasta los tímpanis, siguen usando los Sí. tímpanis para tocar el danzón, güiro, piano. Esa es una danzonera mexicana, trompeta. Es un sonido bien definido, bien definido. Y en cambio, por ejemplo, ya desde el 1910, cuando Antonio Maneras Romero define y establece su orquesta con el sonido charanga francesa, clásico cubano de salón, que ese sonido ya sigue siendo lo que es clásico cubano de salón, pero entra la flauta como la Exacto. reina, o sea, la improvisadora, la flauta, 2 violines, piano, güiro, timbal, o sea, no usaban pailas ya, y contrabajo. Esa era la instrumentación de ese grupo, pero inclusive esa es una de las grandes diferencias entre las danzoneras mexicanas y, tú sabes, la música cubana del danzón, que no hay flauta. Exacto. Ese es el carácter de la diferencia. Las danzoneras mexicanas se mantienen fiel al origen de cómo era tocado al principio. ¿Por qué? Porque al principio, como es bandas municipales, se tocaba abiertamente en Veracruz, en el Zócalo también de México, es para tocar afuera. Es decir, el salón principal de baile en México del danzón son las plazas, son afuera. El techo es el cielo, las estrellas, por eso usted cuenta que en Cozumel, en el parque tocan. Entonces la instrumentación es como la que dice el maestro, la que empezó con Faldé, la que estaba en Cuba, la que ya estaba en México, porque eso viene ya de Europa, de España, las bandas municipales, y en Cuba hubo la evolución con Romeo cuando añaden ya ahí el piano. Eso no pasó en México. En México es fácil de distinguir la danzonera mexicana y la de Cuba, porque la de Cuba es una charanga francesa con flauta. En México no. En México las danzoneras se mantienen con la base original, como llegó a principio, a finales del siglo XIX. Y se mantienen así, por eso en México, cuando uno ve esas bandas ahora nuevas, grandes, que el Recodo, que tiene como 30 músicos, y que unas bandas que uno, con unos metales grandísimos, sus orígenes vienen de ahí. Y por eso en México el arraigo del danzón es aún, se mantiene más las raíces a la instrumentación de cómo comenzó el danzón en Cuba, pero ya con el ritmo y con esa parte mexicana, como en el caso de Veracruz, como en el caso del DF. Y para muestra podemos referirnos al danzón de los danzones. Doctora, en Cuba, donde nace el danzón, hay los danzones bellísimos, danzones que son clásicos, empezando por las alturas de Simpson, empezando por Almendra, por el Cadete Constitucional, que es uno de mis danzones favoritos. Pero cuando usted escucha el danzón de los danzones de México, que se llama Nereidas, compuesto por un músico de los grandes de México, quien es conocido mayormente como Dimas, Amador Pérez y Dimas, usted se quita el sombrero, porque ese es yo le llamo la emperatriz del danzón, el danzón Nereidas. Ese danzón ha dado la vuelta al mundo, usted va a la luna, lo toca y sabe que es un danzón con esencia mexicana, compuesto por un mexicano, pero es un danzón que es
femenino. El danzón, usted lo escucha y tiene ese elemento, el danzón cubano tiene ese elemento que todavía conserva de marcha, pero en Nereida pasa de la marcha a la sensualidad y es un disfrute de una esencia femenina, por eso que se llama Nereidas. Nereidas eran las ninfas del mar Mediterráneo. Y la historia de ese danzón es preciosa, porque en la época, en el apogeo de Ciudad México, donde empezaron a abrir muchos salones, el Salón México es un clásico, y de hecho les recomiendo que vean la película Salón México, que es un clásico del cine mexicano, donde ahí podemos disfrutar de todo esto que estamos hablando, del danzón, de la diferencia de escuchar el danzón de orquestas cubanas, de danzoneras mexicanas, y qué es lo que se vivía ahí. Y por qué el danzón en México, que es un país de tanto folclore, de vestuarios preciosos, de música preciosa, el danzón es número uno, y es resguardado como un patrimonio. El danzón no es solamente que se toca en la fiesta, que son un grupo de cubanos, no, el danzón es una parte esencial de las universidades, de las escuelas, de las agencias de turismo, de las agencias gubernamentales, de los centros de investigación, de las asociaciones civiles. Cuando uno habla del danzón, si uno de verdad quiere conocer el danzón, realmente hay que referirse también a México, porque ellos también conservan la historia desde el nacimiento del danzón en Cuba. Bueno, volvemos aquí a Serina. Pero espera un momento. La hermandad musical de Cuba y México es innegable. Sí. Yo no puedo limitar todo esto o enfocar en la cuestión del danzón, porque en mi época Agustín Lara era Papá Dios en la tierra. ¿Ok? Agustín Lara para mí es el compositor por excelencia, y era mexicano, Sí. pero yo le robo un poquito a México, porque ellos se están robando mi danzón, yo cojo un poquito de... cuando se habla de cantantes, hoy estaba yo en mi casa oyendo y la señora que me acompaña puso unos discos de unos cantantes hombres muy conocidos en Hispanoamérica, pero no hay para mí nadie como Pedro Vargas, que interpretó el bolero, que también lo inventamos los cubanos. Diga tú lo que te dé la gana, todavía no bajamos. Como nadie. Sí. O sea, esa hermandad está ahí. Yo creo que en parte se debe al hecho de que durante años Cuba tuvo una situación de dependencia con México. No sé si ustedes saben que durante todo el periodo colonial Cuba no producía lo suficiente, así que era el dinero extra que producía México el que pagaba todas las cuestiones fiscales de Cuba. Eso quiere decir que había una hermandad, había una colaboración que siempre estuvo ahí. No digamos la locura que tienen los cubanos con el chocolate, empezando por Dios. Vaya. Sí. Entonces, no estoy bromeando, hay mucho en común. Sí. El primer país extranjero fuera de los Estados Unidos que yo visité fue México. Sí. Porque hay muchas cosas que tenemos en común. Sí. Y las que no tenemos en común tenemos que echarle almidón y seguir por delante. Sí, Porque... mira lo que usted dice, es así, Juventino Rosas, que un compositor grandísimo mexicano que compuso danzones, Flores de Romana, que fue expuesto por la Warner en 1902 en el Festival de Chicago. Pero Juventino Rosas muere en Cuba. Él se conoce muchísimo por un vals que se llama Sobre las olas. Ay, por favor. Eso es bellísimo. Y los danzones Flores de Romana, que la compuso de él, es precioso. ¿Y dónde murió? En Cuba, de 26 años, porque iba y venía constantemente. Había una relación muy estrecha comercial, una relación muy estrecha de la música musical, y es una relación que, bueno, ya después del 59 cambia todo.
Pero, doctor, aquí, antes de terminar, quería referirme a qué pasa en los salones de Ciudad de México, la Catedral del Danzón, salones donde eran las danzoneras, abrían a las 7 de la noche y cerraban a las 7 de la mañana. Imagínense la cantidad de danzoneras y de artistas cubanos que pasaban por allí. Glenda, quería retocar un momento porque no podemos irnos sin dar las gracias a unas personas muy especiales en México que han contribuido. Bueno, nosotros somos estudiantes de ellos también porque hay tanta riqueza ahí de estos individuos, nos han enseñado mucho, unos más que otros, pero le damos las gracias primeramente a México, le damos las gracias a estos individuos y queremos mencionarlos con nombres. Se llaman Don Luis Pérez Simpson de la revista Danzón Boletín, el embajador del danzón, profesor Félix Rentería del DF, profesor coreógrafo de larga y excelente trayectoria, profesor Carlos Aguilar, danzón de Jalisco, profesor Daniel Chamorro Valdés, danzón clase y estilo, estudio elite, profesor Israel Rodríguez, grupo danzón Corazón Joven de Tlalpan, profesor José Manuel Bautista Sumano, grupo danzón Heistepec, ¿right? ¿Lo dije bien? Sí. Estas personas han sido clave en nuestra enseñanza, ¿sabes? Nosotros somos eternos estudiantes y donde haya conocimiento para poder entender la cultura danzonera mexicana. O sea, tú no puedes simplemente ir ahí, pero muchas gracias a todos ustedes, amigos, y gracias, doctora, por también dejarnos presentar y dar las gracias a esta persona. Al Centro Nacional de Investigación del Danzón en Veracruz, quien hace una labor grandísima en lo que es la investigación, la preservación y la promoción del danzón. También al Festival Nacional de Danzón en Oaxaca, de donde... Mis hijos han estado allí. Han estado ahí, ese es el festival número 1 y para ellos también el agradecimiento, así como las demás asociaciones civiles, a los músicos, a los danzoneros que siempre están ahí. Vendrán muchos ritmos modernos, pero el danzón nunca morirá. Gracias, México. Gracias, doctora. Un placer siempre estar con ustedes. Bueno, sus eternos estudiantes. Gracias a la música. Muchas gracias. Es el vínculo que tenemos en común. Así es. Señor, el amor a lo bello. Sí. Enough. Yo ahora estoy, ¿cómo se llama? Preparada para otra vida, pero ¿verdad? Pero coño, chica, estoy preocupada. Porque es que en esta vida yo he disfrutado enormemente gracias a la música. Sí. ¿Ok? Y siento que mis hijos no han tenido la crianza que tuve yo, donde amé a la música, la amo todavía. Las cosas han cambiado un poquito, pero sigue gustándome el mambo y las mexicanas. Muchas gracias por su presencia, agradecemos el interés que puedan tener en los programas de nosotros y me despido hasta la próxima. Trataremos de hacerlo tan movido como esto. Creo que no voy a tener muy buena suerte y gracias por conservar la cultura musical, que es básica, en darle a la gente autoestima, en darle a la gente unos sentimientos positivos con la vida. Por lo menos para mí ha sido una gran compañera. Muchas gracias. Hasta la próxima.